sobrar los criollitos, porque yo le hablé a Miriam y no se fue. Le digo, Miriam, va a estar en la próxima plenaria. La plenaria no falta, dijo. Equivocando, esas cosas así que
la del
¿Cómo andan? Hola. Ahí viene el gancho. Disculpa, pero yo tengo una familia haciendo todas las cosas en línea y sé cómo comprar. Al menos logré que se grabe el acta porque se está transmitiendo en YouTube, se graba todo. Ya tenía preocupación que no se graba. Bueno, Alberto, hablando de la vida técnica en relación a la modificación del código perdido. O no, tampoco. Está asustado. El miércoles pasado nos juntamos y el otro día nos juntamos y venimos trabajando justamente en esto de darle un poco más de forma a lo que fue el resultado de la propuesta de la técnica, para decirlo así, y con la respuesta del foro, donde creo que todo el foro coincide en reconsiderar la ciudad con diferentes miradas, ¿sí? Entonces, bueno, la técnica que nosotros estuvimos planteando es justamente ver un poco el tema de los objetivos, para empezar a darle forma a esto. Y tarde o temprano dar un resultado desde acá. O sea, crear un resultado acá para que la institución lo evalúe y alguna vez a ver si tenemos algún tipo de propuesta. ¿Sí? Sí, sí, a veces. O sea, ustedes estaban evaluando el primer eje. Ya. Vamos a ver qué por eje. Algo más global, ¿sí? Todo, local, ¿cierto? Estamos viendo todo lo que sí, producción, ¿verdad? Sí, también me parece que está bien. Son tres ejes que propone la técnica. De avance, de trabajo. Los cambios de regreso y cambios, creo que. no, los cambios de R3 y R4. Entonces empezamos a trabajar en una fundamentalmente desde el centro hacia afuera, viviéndolo, o de afuera hacia el centro. Le estuvimos dando más importancia o metiendo más la lupa en lo que era el central y los corredores, como los objetivos que son más complicados para trabajar, porque la R3 ya lo tenemos bien marcado, la R4 lo tenemos bien marcado, ahí nos tocarían los objetivos en ese sentido, porque en el fondo también de otra forma, pero sí estuvimos viendo lo que era el central y los corredores. Entonces, Ahí están planteando la reducción del POC en los programas modificar el R4, que es un militar elegido, que el mayor porcentaje de la ciudad es R4, por si se ha pensado bajar esos indicadores de pasar en R3. Y el tercero que está ligado a esto que es los R3. El tema de la reducción de POC se había planteado solo, pero no se había tratado el POC y no se había hablado cómo se iba a hacer esa reducción del POC, porque se mantenía todos los indicadores. En cambio, para lo que se plantea es hacer un estudio de los retiros. O sea, el POC se mantiene, pero el POC de esa reducción iría acompañado con esto de los retiros. También el tema que había un proyecto de lo que era si se computarizaba, iba a entrar en el cómputo la planta de uso común y todo ese tipo de cosas, digamos, de cómo se implementaba el tema de... Nosotros eso estaba muy hablado. Ustedes hace un montón de tiempo que vienen diciendo que lo están trabajando. O sea, y ahora como que de lo que escucho es algo, no es nada nuevo. Es parte del mismo proceso. todo el proceso trabajando. Claro, pero ya es algo como que estamos
Se ve que hay avanzado en técnica de lo que combinaron meses antes. No, pero sí, claro. Pero que lo que ahora estamos hablando de los perdidos. Sí. Es decir, que de eso yo sigo hablando de los perdidos. Porque los otros dos ya están definidos, ¿no? Para nosotros sí, porque nosotros no. Lo que pasa es que en donde eso estaba ya definido. Por eso vuelvo a decir, estamos para los de mayoría sobre el tema por eso hacer el Trabajar con dictamen que salió por mayoría. Ahora los otros dictámenes de minoría. Se revisé una más, no estoy confundida. Sí, está bien, cualquier cosa, pero no que nunca se estudió. Todo el trabajo de campo que hiciste, salió contaba por mayoría, por favor, revisen las aguas. Sí, ordenémonos un poquito y empecemos a levantar la mesa para hablar de materia. Javier. Hay instituciones que están en contra de algún eje o de la modificación de algún otro parámetro y eso se volvió a la línea famosa que se presentan. Sí, pero puso en el foro, había mayoría, había más. Sí, a ver, perdón. Yo, no, Laura, sí, no, tiene razón Laura lo que está diciendo. En un momento se trató acá en la plenaria el tema de bajar el voto de los números de la planilla que habíamos presentado para poder seguir con el trabajo. Entonces, esa parte estaba cerrada. Seguimos trabajando con el tema de los retiros y con el tema de las R3, que sería lo que nos faltaría para haberle dado tratamiento a toda la planta. Una vez que tengamos esos puntos finalizados, que la unidad técnica tenga la propuesta, lo veremos y lo vamos viendo y vamos cerrando. Entonces, el tema del remote, la propuesta, y sí me parece recordar lo que dice Laura, que se trató en una plenaria y se votó y se dijo sigamos con el trabajo. Creo que íbamos por ese lado. Entonces ahora mi propuesta es, tenemos que avanzar en el trabajo porque no podemos seguir demorando más. Entonces yo propondría que terminemos de trabajar en los retiros, que terminemos de definir y cerrar las zonas verdes y le demos una finalización a esto, porque si no seguimos sobre lo mismo y no avanzamos. ¿Cuál es la idea? Si la plenaria nos deja trabajar una semanita más, porque no hace falta unos días más para traer una propuesta especial. La propuesta que venimos trabajando, pulirla un poco más y traerla como el resultado final ya para el viernes de la próxima sesión. Esa es más o menos la idea, para ir dándole justamente todo. Tenemos, nosotros estamos diciendo, bueno, tratemos de dar un corte a esto, aunque sea, pareciendo un segundo escalón de la escalera. Pero podemos dar un cierre de acá el próximo viernes. Creería que sí. Yo pensé que iba a encontrar algo con ese trabajo. La idea también era un poco complementar con esta evolución del dictamen que tuvimos, que, o sea, no tenía sentido que aprobaran este dictamen cuando nosotros íbamos a volver a tocar las planillas. Entonces, estos puntos, por ejemplo, en la parte del post, del dictamen 6 se mantendría. Después, Por la ordenanza que volvió claro, que en realidad eso no tenemos apuro, sí tenemos apuro todo en que siga avanzando. Nosotros traemos el gobierno es que vuelve, sí. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, parte de lo mismo, sí, es parte de lo mismo. Entonces dijimos, bueno, cambiemos un poquito, digamos, repensemos esto. Y por eso frenamos un poco para poder seguir trabajando en esa parte de los retiros. Me perdí tú con otras cosas. Pero, Sí. ¿qué dice esa revolución? No es una sí. Sobre el artículo 9.
Lo que pasó es que ese dictamen, Laura, se había mandado antes de que se aprobara la tercera etapa y era un dictamen bastante viejo y, por ejemplo, no tenía zonas de la tercera etapa, no sabía R3, estaba totalmente desactualizado el dictamen y es el que tenía el tema de las proporciones y todo, y ahí, por ejemplo, dice el ancho de los 30 metros del edificio, que dice que no se aplica en el caso de que haya retiros, y nosotros ahora estamos aplicando los retiros, o sea que eso tampoco iría. Ahora no quedó en stand-by totalmente. Claro, era Ahora así. eso mismo es vigente, más que hayan aprobado edificios donde no se mantienen las proporciones. Recordemos eso también. Y no hay eso en ejemplo. En la ordenanza. Se han aprobado edificios que están totalmente fuera de ordenanza. Y no son ni uno ni dos, son un montón. Lo que se Laura fue Lo justamente hemos visto, Sentido decir que Laura, sí tiene sentido para que un edificio puro. no, sí, porque por favor que se agreguen cosas que vienen a sobre el orden. No hay nadie más. No hay exigente de una privada. Es imposible hacer el informe cliente de una privada. Laura, ahora estamos corrigiendo todo de acuerdo, todo de acuerdo, todo. Esperemos, porque Sí, bien, perdón los insultos que tengo por ahí, para decirlo en buen sentido, pero se está corrigiendo todo el código y sabemos que tiene que ser así. Entonces se está cumpliendo el código de codificación en todo sentido. por eso consciente que no Y se había un proyecto presentado, un pensado, que lo tuvimos que charlar con el desarrollista y decirle, señor, esto que planteo acá es incorrecto. Entonces, el caso de un edificio en la libertad. Entonces, se terminó aprobando ese edificio, todo de acuerdo a la codificación común. Y hoy no sale nada que está fuera del código. De ninguna forma corresponde. Bueno, entonces, vuelvo al tema anterior. ¿Qué pasó? Nosotros, cuando llega esa que era el 9711, con casi toda la parte técnica, lo estuvimos viendo justamente, era parte de los retiros. Entonces dijimos, bueno, lo analicemos, lo tomemos unos días más para que no me pata y realmente llevarlo adelante correctamente con el tema de los retiros para hacer las cosas bien. Sí. Porque quiero terminar esto del artículo 9. En este artículo también está involucrado la cautelar por la muerte, el no renovar. Ese es el 4 únicamente. Esto, Laura, estaba como en un dictamen Sí. que se presenta. Se presenta, estamos tratando de ir presentando todos los dictámenes, por eso ya tenemos 4 presentados que están en comisión. Cuando se trata este tema, como estaba presentado tal cual el CEPO lo había mandado, salta que había modificaciones en la planilla del FOD por los corredores, esos 2 corredores que se modificaban, y eso llevó a que la ordenanza tal cual estaba no pudiéramos seguir tratándola. Entonces la propuesta fue mandémosla al CEPOA para que vean si primero de sacar eso del FOD, porque no tiene sentido estar aprobando ahora algo con el FOD si lo estamos trabajando. Exacto. Y uno ve una cosa y veo en un número de FOD. faltaba, Pero el tema es que se aumentaba el poder de un se aumentaba el FOD del corredor. Sí, se aumentaba. Estaba mal tipeado el sistema. Entonces, Y cuando vuelve, entonces también generó cierto ruido el modo en el que estaba redactado lo de los 30 metros. Entonces, cuando vuelve con la representación. Estamos hablando de tu yerba, Bueno, cuando vuelve con la recomendación de que si se podía volver a leer el texto como había quedado de las 30 para después mandarlo corregido. Eso es el tema. Está en comisión esperando. Exactamente.
Y este mismo dictamen en el segundo, o sea, se puede aplicar lo de poner el registro de cada 200 metros en vez de cada 100 como estaba, y entonces acá se va volcando todo lo que es en el foro. Obviamente va a tener que haber dos dictámenes, ahí completamente. En la resolución del tema grande que es el foro, Claro, pero en este punto lo veremos después. Cuando resolvemos, puede quedar en comisión y esperar a que el CEPO tenga una respuesta. No, claro, por ejemplo, acá también está la planilla del POD, que era lo que vimos en el foro. El POD no se toca, pero el POD sigue, o sea, en el foro estaría la propuesta, y lo que sería importante es incorporar el artículo 9.4, que es de la distancia de construcción a costados medianeros, que esto sería importante, que, o sea, la institución trabaje en cómo quieren amesurar los vestidos, si va a haber apertura en la fachada, Hace toda su versión y corrección, lo otro ya está, no hay. No hay problema. Ya la máquina justamente Sí. Y lo que planteaba es la unidad técnica, Mónica, también en el tema de separar las zonas verdes con las áreas centrales, tener como dos criterios como para el estudio. Yo creo que no hay problema con los retiros en la zona verde. No. ¿Qué pasa? Cuando vuelve este artículo, entonces nosotros empezamos a estudiar temprano, entonces vuelve y ahí cuando vemos que hay, no me acuerdo qué tiene ahora, pero hay en área central y corredores, hay lotes de más de 30 metros que justamente ese artículo lo tocaba. Entonces ahí empezamos a replantear un poco y decir, bueno, frenemos acá, lo revisemos esto, para no meter la pared, hacer las cosas bien. Entonces, para que cuando yo después la devolución, Yo pensé que va a ser todo ese resultado. Tal vez iba a decir vida hoy día, el viernes próximo, sí. Sí, esta primera tendencia no con el próximo. Pero tuvimos ahí, ¿me entiendes? Entonces, si el viernes próximo que no hay sesión, ustedes tendrían que Sí, quizás para el viernes tenga un proyectito de ordenanza para sí. enviar todo. Eso no es la idea. Para que acá en el plenario veamos y tengamos un segundo escalón, así lo descansa. Y ahí Ya sí podemos, perdón, sí. definido los objetivos y definido las zonas verdes, ya podríamos dar por terminada de una vez este proceso de toda la ciudad. Entonces yo creo que el objetivo de la unidad técnica tiene que ser avanzar sobre estos dos puntos lo antes posible para poder mandar a la plenaria y que se discute poder cerrar el Y tema. después, por supuesto, lo que no estén de acuerdo con la mayoría, los dictámenes, pero yo me cansaba de hacer dictámenes por avance. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, tenemos con por ejemplo, es una posición, por ahí la posición de el CEPO como que está claro para acompañar al foro, pero los otros que no están de acuerdo, como que sería interesante en estos de los retiros, si pueden tener alguna mirada también incorporar o de estudio, o llegar a algo intermedio, a lo mejor entre y no cambiar algo. La técnico. Me parece que lo que hablamos ya el otro día, eso, que realmente hay posiciones bastante antagónicas, ciertamente. Entonces, bueno, se espera. Una vuelta al tema de cómo se puede implementar los Eso a partir del trabajo generará el aporte de la institución del resto de la plenaria y se verá la licencia. Bueno, pero tenemos una posible agenda de trabajo de 2024. No sé si de los retiros también, pero por ejemplo, ¿está bien? Yo cuando pregunté tal vez la colación del próximo tema. Sí. ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo de esta técnica? ¿Va a ir el que provee, se va a discutir acá, se va, por ejemplo, por decir una barbaridad, 1,72 m, no, 73 no, se vota. Posteriormente, así, así, lo tenemos. ¿Cómo es el protocolo de avance de la ley en referencia a que está trabajando pide? Nosotros lo que estamos haciendo es abarcando los derechos para la ley. A ver, De una forma u otra. Sí, un momento. Sí.
Bueno, se podría tratar de independientes. Primero, la idea es que se lo junto en un tiempo, pero vas dando tus prioridades al primero, al segundo, al tercero, y el mismo tiempo vas tocando. Rápido. El objetivo toca más que nada por el lugar central y corredor, y en cambio en el poligonal no toca eso. Y como el cambio poligonal es muy la institución, por el integral me parece muy complicado. Por eso, ¿cómo cuando se llega a una instancia, si nosotros Vamos a traer la primera del siguiente, o sea, la fecha que sea, creo que el que viene el feriado. ¿Cómo habría que ver el feriado? Solo en 5 años. No, el viernes. El viernes feriado. No sé, no, pero El 24 creo que es el día. puede que cuando tenga el viernes, el siguiente solo traer el resultado de la diferencia que Y bueno, y ahí se le da el sábado. Y plata. de los datos 9 de julio sé que no se cobra. Y el 25. y los datos de Ford y demás, de todo. no. No es solamente de información que nosotros bajamos. Por ejemplo, la modificación del poligonal. Sí. ¿Cómo lo van a tratar? Al colegio de ingenieros les parece que no hay que modificar. Porque generaría una ambigüedad en todo aquello que es complicadísimo. Para que sería, pues y sí, son cientos de juicios pero cientos de juicios cómo va a tener sobre la espalda, al toque, en el momento. No, porque no tienen derechos adquiridos, salvo que tengan un proyecto en la zona de rico, vaya que cambie las condiciones. Por eso a mí me gustaría, para no irnos del tema, ver de qué forma la técnica se retroalimenta y va avanzando en el sistema. No tiene forma. No tiene forma. No tiene forma y te explico muy bien. Porque lo nuestro es un trabajo técnico. Nosotros analizamos situaciones que son evidentemente del ámbito técnico. Las posturas encontradas que tiene la plenaria y que eventualmente puede llegar a tener el Consejo de Representantes, algo que para nuestra posibilidad de Sabía, yo entiendo eso de la plenaria. Perdón, a ver si le pregunto el tema. Es decir, nosotros tenemos un insumo, trabajamos con el insumo. El primer insumo que tenemos es la ordenanza social libre. La ordenanza social libre nos plantea que tenemos que trabajar con una propuesta integral de uso del suelo. Es decir, a partir de ahí, la metodología de trabajo que nos dimos en su momento como unidad técnica fue abordar el tema de las áreas centrales, porque entendíamos que era una situación de mayor conflicto. Progresivamente se fue sumando, no tanto por iniciativa de la unidad técnica, sino incluso por propuestas que salieron de acá, incorporar la problemática de la zona R al oeste. Primero fue al oeste del río, por la problemática basada en el estudio. Bueno, nosotros fuimos trabajando y elaboramos una propuesta en función de eso. Después se amplió el arco a la totalidad de la zona R. También estuvo volando, dando vueltas, pero que lo dejamos como un político aparte, la problemática del área de Villa Independencia y de la parte suizo como lugares para trabajarlos de otra manera, posicionado en una visión integral, en avanzar en una propuesta integral, que es lo que nos manda la ordenanza. La ordenanza en su artículo 3 dice que el Consejo de Planificación Urbana tiene que trabajar en una propuesta integral. De ahí que empezamos también, nosotros como la unidad técnica tiene muchísimo más volumen de trabajo del que nosotros tenemos posibilidad de plantear acá. Es decir, nosotros trabajamos en esa visión integral, en la problemática de la incorporación de nuevas áreas a la zona de prestación de servicios.
nosotros, y ya me meto en el segundo tema, es decir, la agenda, nosotros tratamos de armar una agenda, decir, bueno, ¿cómo seguimos nosotros, independientemente del debate político y con toda la importancia que tiene el debate político que se da en la mesa de la unidad? Nosotros como unidad técnica, ¿qué es lo que hacemos? Che, ¿cómo vamos adelantando trabajo? ¿Cómo vamos avanzando? De hecho, nosotros ya estamos trabajando. Lo que pasa es que el material que no traemos acá porque no hay un requerimiento por parte de la plenaria. Es decir, ¿cómo se puede integrar? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los accesos? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los corredores? Es decir, o sea, y todo ese tipo de cuestiones nosotros como agenda de trabajo la tenemos, la charlamos. Lo que pasa es que no se genera la situación. Por eso me preguntar, ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos respuesta. Es decir, nosotros trabajamos, ¿viste? Y en la medida que ustedes nos demanden, nosotros le presentamos. Por ahí Javier como que quiere más atención, ¿no? Y mandar las cosas y acá como que tratamos de que se pueda llegar a un consenso, pero es difícil. La parte Yo no conozco otra cuenta. O sea, si vos tenés instituciones que realmente Como si todo por ahí son más fáciles de comunicar y complejo. ¿Vos te crees que siempre tuvimos todo virtual? no, pero el proceso es hemos tenido. Para vos, ¿qué significa consenso? Que te digamos fantástico todos los indicadores. Eso ahí ustedes pararían que dirían, no, la propuesta de nosotros hemos dicho que si otras cosas se pueden discutir, si otras cosas parecen mal, y habría que agregar por propuestas están por escrito y las por leer todo el mundo. Entonces, bueno, solamente eso te preguntando, ¿cuándo se tiene en cuenta lo que nosotros presentamos? cuando ustedes mandan un dictamen escrito, va a ir exactamente en el mismo nivel que el dictamen de nosotros. Y todo se puede hacer. Eso es en eso yo estoy ¿Y cuál va a ser el sobre el otro que consejo representante, que son los que hacen la gobernanza? Bueno, levantar la mano, Raquel, y Coco. Tal vez sea lo que Javier plantea el paso anterior a que llegue al consejo, que es cuando la plenaria se reúne con el material, estos serían los insumos nuestros, es decir, con todo el trabajo de la técnica, nosotros vamos a tratarlo en plenaria, porque de la técnica viene a plenaria, y ahí se decide si hay otros dictámenes o alguna otra institución que está en desacuerdo, emitirá su dictamen, se sumarán todas las propuestas que haya, y irá al consejo para que después, bueno, de ahí en más el consejo trabaje. Lo que pasa es que ya el tema es que hablan de la Claro, Laura, pero Yo quería decir algo, había levantado la mano también, que dentro de las cuestiones que se trataron acá y en el foro también, un poco metiéndome en el segundo tema, se habló mucho de que la arquitectura o lo que se construye sea más sustentable en términos de calidad constructiva, completamente la palabra, pero bueno, tener en cuenta todo esto, las terrazas verdes, la desinfección de agua, y me parece que eso no se está tratando tanto, por lo menos no escuché que presentaran nada en relación a eso. Y para nosotros, dentro de la Asociación Inmobiliaria, se habló un montón, y escuchamos que en el foro también la gente lo mencionó mucho. Entonces me parece que estaría bueno poner en discusión también eso y empezar a trabajarlo un poquito. Y creo que ese punto tiene un poco más de consenso que todos los otros. Me toca a mí, bueno, después se me acuerda que contesté eso. Eso me olvidé de lo que iba a decir de lo anterior, pero yo lo que digo es que acá todos nos hemos escuchado, porque sabemos lo que opina cada una de las instituciones. Lo hemos escuchado hasta el cansancio, porque lo venimos trabajando desde fines del año 22.
no es a partir de las 7001. La 7001 fue una ordenanza en donde estableció ese status quo, que también a los que les gusta tanto la construcción, está bien, retiro lo que acaba de decir. Sí. Pido perdón. Sí, sí. Aceptado. Me excedí. Recuerden que, por ejemplo, ahora solo se puede construir hasta 6 unidades. Si nosotros acordamos todo lo que se está planteando, van a poder seguir construyendo muchísimo más, ¿no? Que no se va a poder construir nada. Es como el mismo salto que se dio entre las torres y lo que tenemos ahora. Es algo que yo podría decir algo similar. No se cayó la ciudad por eso, simplemente vimos que lo que se permitió fue excesivo. O hubo un crecimiento mucho más veloz de lo que habíamos esperado en ese momento. Y yo recuerdo con el tema de las torres, fueron exactamente las mismas instituciones las que se oponían fervientemente a que eso se diera lugar. Y no veo que la ciudad se haya caído, no veo que se haya incrementado la pobreza por esa causa. Terrible. Terrible que... Hoy, la No, situación. pero tenemos la situación, pero tenemos toda una situación nacional en realidad. O sea, no es que estamos. Entonces, déjame, porque si no, después se me van las cosas. Entonces, lo hemos trabajado, no podemos seguir dilatando. Sinceramente, yo esperaba hoy tener una resolución de la unidad técnica. Porque está bien, Berdinelli dice que está trabajando en muchos temas. Yo creo que esto hay que cerrarlo sí o sí. Quizás deberían dejar de lado por un mes o algo los otros temas que no digo que no sean importantes, pero esto tiene que quedar finalizado sí o sí. Porque acá inclusive todos nosotros hemos dicho más de una oportunidad lo que tardamos en resolver. Entonces, hace meses que cada institución viene diciendo exactamente lo mismo, que vamos a seguir reuniéndonos. Ya es muy aburrido, es perder el tiempo y es dilatar cosas que la ciudad necesita. Entonces, ya está, nadie va a cambiar de opinión. Nadie, porque lo hemos visto y hemos tenido meses para darnos cuenta. Entonces, démosle un cierre. Y como siempre, la decisión final la tiene el Consejo de Representantes. Pero ¿qué nos vamos a decir? Otra vez lo mismo. Yo ya sé de memoria lo que opina cada uno. Y ustedes lo que opinamos los de ADERS. ¿Es así? ¿Terminaste, Laura? Y con respecto a eso, yo creo el tema de la recolección de agua de los techos verdes ya lo hemos tratado. No es que nunca se haya tratado aquí en el Consejo. No recuerdo si de los techos verdes salió algo hacia el Consejo. No salió al final. No. También había una discusión si se implementaba lo nuevo o si había un incentivo para regar. Pero, o sea, y lo de recolección de agua de lluvia también, de manillero. Lo que Pero no sé, al final estaba muy bueno, pero eran zonas de R y acá estaba la preocupación porque no se implementaba en las zonas AC, que las R tienen permeabilidad del suelo, que pasaba con las AC y aquí eso quedó truncado por ese tema, porque era más preocupante el área central que las dos zonas R que tienen mucha permeabilidad durante como celdas y con Marcelo García. Sí, lo de la recolección de agua. Bueno, estudiantes para desarrollar un modelo de cómo medir la cantidad de agua y demostrar cómo se podía ahorrar. Sí, estaba muy bien. Y lo de los techos, pensé que lo de los techos verdes ya era... Era más complicado por el tema de cómo se implementaba. Bueno, o sea, pero en este momento, sinceramente, creo que es mucho más importante para la ciudad que terminemos y le demos un cierre a esto. Es como una vez le dije a Celoria cuando hablaba de la descarga de los tanques, digo, es la palabra, también eso hay que hacer. Pero antes
antes del también eso, tenemos que cuidar las cuencas, por ejemplo, en relación al agua. Hay que hacer las cosas clarito, todas juntas, pero no nos olvidemos de dónde viene el agua y cómo tenemos que ocuparnos de eso. A ver, A ver, bueno, pero por ejemplo, la unidad técnica tiene dentro de su ordenamiento de trabajo pensar en darle zonificación urbana a aquellas zonas más llamadas protegidas. Porque no tenemos. Más llamadas. En realidad, lo de vos decís lo del, o sea, las áreas protegidas del plan de manejo interno que se hacen en las áreas. El oeste. Claro, en la cambiar se hizo. Básicamente, Eso en realidad, o sea, que hubo hasta foros delimitando todo ese tema que no se aprobó en el Consejo, pero el CEPO ya tiene una propuesta. Cuando se apruebe en ordenanza como área protegida, y si uno puede hacer un plan de manejo como se hizo Cañares, y el como que quedó trabado por la cautelar en APN. Bien. Pero no área está protegida del oeste. En algún momento, la unidad técnica tiene pensado darle zonificación urbana, sí o no. es un plan de manejo lo que se le da. Pero en esta instancia que nosotros estamos tratando, la Tiene que aprobarnos las ordenanzas de la poligonal. Una vez que tenemos la poligonal, vemos que pasa. Pero ahí ya está definido. a la unidad técnica, sí, la unidad técnica está evaluando conjuntamente con con estos tres ejes, darle zonificación urbana a la área protegida. ¿Puedo comentar cómo es el proceso? El proceso en realidad es así, vos delimitas lo que es área protegida y después un proceso que lleva un año, que se trabaja conjuntamente, donde se hace un montón de reuniones por interno donde la gente decide qué es lo que se va a hacer en área protegida. Y ahí se le dan uso, por ejemplo, ese tipo tenemos un plan que es el de parques nacionales, es lo mismo que se aplica en la reserva del Condorito. Es un plan de gestión de las áreas protegidas donde hay todo un proceso, como el que estábamos haciendo en la APN, donde de forma participativa se decide qué es lo que se va a hacer así en un área protegida. Es como diferente el camino de una zonificación residencial. Lo que nosotros necesitamos es que nos aprueben la delimitación para poder actuar ahí adentro con un plan de manejo de gestión como el de parques nacionales. Es como otra forma. Creo que la zona de esa que estamos viendo ahí se va a tratar igual que el Parque Nacional. La gestión. En realidad, también nosotros lo trabajamos con gente de parques nacionales. La MAP está constituida por gente de parques nacionales. Es el mecanismo, digamos. Pero el tema es que todo eso no está aprobado todavía en la poligonal como apegó con el foro que hemos hecho. Alberto y Laura. Yo recién decía que nosotros, como técnicos, abordamos diferentes temas, un poco por a modo de ejercicio, pero el orden de cómo encarar esos temas, la agenda, necesitamos que la fije la plenaria. Nosotros podemos llegar a elaborar una propuesta, arrimar una propuesta, si che, me parece que esto es prioritario, porque si no, la sensación es como que uno trabaja espontáneamente, o sea, por demanda, y tal vez la planificación nos obligaría a trabajar un poco más, más ordenadamente. Entonces, creo que la conclusión que saco es que digamos, el tema prioritario en este momento es la cuestión del artículo 9. Y digo el artículo 9 porque justamente abarca todo, abarca los retiros hasta el post, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Evidentemente, es el punto número uno. ¿Cuál es el siguiente? O sea, ¿cómo seguimos? O sea, yo pregunto como técnico de la unidad técnica, ¿qué tema hay que hablar? De lo de la MAP, evidentemente formamos parte de la MAP. Es decir, ¿cómo estamos interactuando? No tenemos mandato. Entonces yo digo, ¿cuál es la agenda 2024? Es decir, una vez que el viernes que viene, el miércoles que viene, porque prácticamente lo tenemos redactado el proyecto de ordenanza para resolver este tema. Hay que
Después vendrá, lo votarán, será 3, 4-2, 5-3, qué sé yo, no sé cómo será el resultado. Es decir, me encantó. Listo. ¿Cómo seguimos en el mes de junio? ¿Qué hay que hacer? O sea, nosotros tenemos idea de qué es lo que hay que hacer. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos digan cuáles son las prioridades. Sí. Laura nace. Área protegida. En esta mesa, por el tema del área protegida del oeste, en esta mesa salió un dictamen que en mayoría seguro, y no recuerdo si no fue por unanimidad, donde aprobar que el área protegida del oeste fuese un área protegida. ¿Sí? Esa área protegida no es que incluye todo el oeste de lo que está, de lo que era el eje anterior, es la parte que coincide con la zona roja de ley de bosques, con lo cual ya tiene una protección provincial sobre qué se puede y qué no se puede hacer en esa área. Y hacer... Pero hay dos zonas protegidas ahí. Hay una, que es la verde más oscura, que tiene la ley, que aplica la ley de bosques. Sí. Y después está El la AP2. protegida AP2. Claro, eso es otra, por eso digo, no es todo el oeste. La doctora lo sabe perfectamente bien y en su estudio está esbozado hasta el milímetro. Sí, también el área protegida norte está como de... Eso está presentado como urbanización. No tiene nada que ver en lo que estamos hablando, Laura. Pero hay bolsones, hay bolsones, no se complican. Para eso está la pena. Hay bolsones pequeños que abarcan ni siquiera una manzana, que están determinadas también como área protegida. Y a esos propietarios no se les puede tener en vela diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Avanzó. Hay cerca del ejido de Constancia Vieja hay muchos terrenos que no tienen tanta superficie, que ni siquiera se distinguen. Como AP2. No, directamente área protegida. Área protegida, no. Sí, no, pero no tenía mucho sentido. Lo que es AP2 es lo que se tiene que estudiar a posteriori. Es decir, si está definido área protegida. Pongámosle una numeración que sea. No, que son cosas muy diferentes. Sí, bueno, esa área protegida en general La se le P2. tiene que dar opinión. Y tiene que estar ubicado en este trabajo. Por supuesto, no, en el CEPUA sin ninguna duda. Lo que pasa es que cuando vino el nuevo equipo, para terminemos, una cosa es AP2, que simplemente está protegida esperando que se resuelva. Y se votó, pero se votó y haciéndolo por etapas. Y eso estamos haciendo. Pero hoy tenemos una urgencia en cierta medida mayor de resolver esta situación con el ejido para Cerro Viejo, porque estamos considerando, Javier, estamos estudiando todo el eje de la ciudad. Sí, estamos justamente el poligonal en el presentado, porque hay que revisar el poligonal para ver si se entiende, no se entiende, se acomoda, no se acomoda en la línea que estamos viendo, ¿sí? Sí se está estudiando, a ver, sí se está estudiando, pero de ahí a que lo llevemos adelante es un mandato de justamente la plenaria después. Mónica pidió la palabra. Perdón, pero por ejemplo, el área protegida del oeste, que está más al oeste que la AP2, eso es zona roja. Sí, eso sí. Bien. Sí, era nomás para explicar un poco de eso. Ahora entiendo. Estamos hablando de AP2. Perdón, ¿puedo Pues para explicar solo el contexto, el ejido se amplió y hasta que no se amplió el ejido, todo eso se designó como AP2, como para una forma de garantizar que no se, digamos, regule, que no se construya irregularmente. Entonces estaba prohibida toda, o sea, mover topográficamente todas las alteraciones y todas AP2 hasta que se anexara todo eso. Después cuando se anexó, eso se decidió ir aprobando etapas. Sí. Lo que está acá, que está sin pintar, esta es la zona que ya hay un proyecto del CEPO con foro de que sea AP2. Lo que dice Javier es todo esto que está verde más clarito, que esto sería lo que queda como AP2, digamos que es para estudio, pero en realidad ya se han hecho 3 etapas de anexión y todo eso estaría dentro de un estudio, una 4 etapas, pero ya se han hecho cosas.
En todo lo que está pintado en manchas de colores son del edificio nuevo que se anexó, las diferentes etapas, y está descontado esto, que eso sí es el que coincide en zona roja, y después lo que está en verdecito, eso coincide con zona amarilla, o sea, como que se puede construir, pero con cierto resguardo de sustentabilidad. Mónica y Karen. Bueno, yo creo que son diferentes niveles de planificación. Una cosa sería la planificación urbana, estamos trabajando en los 3 niveles simultáneos y hacemos claro, y por eso ahí también nos entendemos. Nosotros ahora estamos trabajando la ciudad toda completa, estamos eliminando una parte de un indicador del área central, que es el factor de ocupación total, nada más. Porque incluso también a mí en un momento me costó, y en las plenarias de comunidad técnica que estuvimos hablando, incluso el área central es un área donde uno puede planificar también sectorialmente esa área, o desarrollar un plano de detalle de esa área, y un montón de indicadores más. Ahora, lo que está poniendo solamente en discusión es el factor de ocupación total. ¿Por qué? Porque surgió del estudio que viene trayendo de la unidad técnica de la plenaria desde agosto-septiembre del año pasado, que este indicador, el mandato fue como bajar. Bueno, ahora lo que entiendo que está pidiendo Laura es elaboremos el informe para cerrar este proceso y después pasaremos a otra instancia y lo mandemos al consejo. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, creo que la unidad técnica tiene que trabajar en cerrar el certificador con esa composición, mandarlo al consejo de representantes y después seguir trabajando en lo que considere. Porque si no, vamos a estar como siempre empantanados, no pudiendo avanzar, porque estamos siempre con este indicador que va, viene, va, viene. Bueno, lo ajustemos en el sentido, el indicador, fundamentemos por qué se plantea bajarlo, y hagamos el informe con mayoría, minoría o como sea, lo mandemos al consejo de representantes y entiendo, cerremos esta etapa y pasemos a otra etapa. Sí, puedo seguir trabajando. Porque si no vamos a quedar acá. Claro, Esto es lo que entiendo, porque después, si nos vamos y volvemos y decir todos los demás, y todos son importantes y necesarios. Pero el mandato es un indicador en función de cómo venía el proceso, que lo tenemos que poder cerrar, porque es lo que venía el proceso de esta forma. Ya cambiarlo ahora es como querer también negar un trabajo que se viene haciendo hace 4 meses atrás. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, hay que cerrarlo, y forma parte también de cerrar la actividad del foro, lo que pasó en el foro. Bien. Sí, hay que cerrarlo, pues si seguimos agregando más temas, más complicado nos está. Cerremos la próxima plenaria y seguimos con el otro tema, las AP. Nosotros para el viernes que viene. Me parece que es lo más lógico, porque si lo pones ese tema ahora, la técnica va a trabajar en eso. Y vamos a ir así como estamos ahora. Por eso yo empecé la discusión esta mañana preguntando cómo es la agenda. ¿Habían preparado una agenda? ¿Ustedes quieren decir? La base. meses atrás una... Yo no sé Que a mí me parece bien que a mí- cerrando, perdón, Claro. a mí me parece bien ir cerrando el tema, por eso dije, bueno, presentamos una columna, la desarrollamos, la cerramos, pero dentro de las columnas tiene que estar darle zonificación urbana a lo que se le puede dar a zonificación urbana. Sin lugar a duda. Si eso no se hace, el colegio de ingenieros en este plenario está pintado al óleo. Pintado al óleo. Acá la discusión tiene que ver con el factor de ocupación total. O sea, no es la resonificación del área central, es el factor de ocupación total, porque si tomó ese indicador, como un indicador te puede bajar la densidad y la edificación del área Pero, central. Y eso es lo que se viene trabajando. Son 3 temas. Yo propongo que se ponga un cuarto. Que no es agrandar tanto la agenda de la unidad técnica. Pero para ahora, para cerrar este No, ya, ya. ¿sabes lo que nos va a llevar? No, Eso va a llevar un momento. No va a llevar porque hay un trabajo bien hecho que tiene antecedentes. Entonces, bueno, hay que tratarlo, Yo no digo que no, Igual no. no sea así ninguna duda, ojo, pero cerremos esto del área central y Los corredores. corredores. Sí. Vamos columna por columna, pero a las 3 columnas le agreguemos una cuarta. Que sea el próximo tema a abordar, sí, no hay problema, pero cerremos esto, porque son como diferentes las cuestiones que tenés que considerar para un área central que para todo lo que es la parte
residencial. o El lo tema que es que vaya a cómo ser. cerramos esta etapa. Cerramos esta etapa de que ocurrió el foro, hubo Claro. una La 7001 que siga corriendo. seguimos trabajando y no mandamos nada. Sí, pero no sé. Sí, la 7001 existe. Claro. Nosotros no nos vamos a apurar para sacar algo que esté parcialmente bien. Hagamos algo que esté totalmente bien. Les pedimos un año más. No estoy de acuerdo, porque son temas. Javier, un año y todavía no podemos terminar con la primera columna. Javier, terminemos la primera columna de lo que vos estás diciendo. Nosotros, Terminemos En el algo. mes de octubre, no, noviembre del año pasado, solicitamos lo que dice. Yo para mí, En noviembre del año pasado. ¿Ah? Bueno, no sé. Igual las etapas de anexión fueron largas. Por ejemplo, había una que estaba en el barrio San Miguel que se convocó varias veces a los vecinos, son ida y vuelta, no es así. Lo tenían que decir. Un foro que nos escucha muy participativo, muchas veces con los propietarios, la gente involucrada. Te digo, Noción de sí, una cosita. Lo que me queda claro es, ¿no? Preparamos entonces digamos, el informe técnico que sirva de plataforma para el dictamen. Sí. Que va a ser, ya sabemos que la mayoría es minoría. Bueno, por eso digo, a ver, para que nos quede claro, para poder trabajar el miércoles que viene, lo tenemos prácticamente armado el que Claro, o sea, volcarlo del foro en forma de dictamen con las planillas y todo, lo único que de vuelta lo van a tener que ver reenviado porque hay que, bueno, van a estar los poligonales, por más que no estén de acuerdo, tienen que ver que esté diferente. Claro, no, por eso va. Por eso. A ver, no sé. Porque hay que modificar Armemos poligonales, completo, claro. lo armemos completo con los poligonales, bueno, vendrá acá levantarán la mano, saldrá la votación de una determinada manera, y eso nos va a obligar a un dictamen, a preparar el dictamen de minoría, e irán los votos. Sí, lo único que se va a demorar un poco es que Cada hay que... institución que no esté de acuerdo tiene que preparar su dictamen. Nosotros preparamos nuestro Darle el dictamen. insumo, darle el insumo, o sea, a eso me refiero. Sí, lo único que a nivel de proyecto para cambiar a 40-21, por ejemplo, el poligonal que eran R4, ahora van a quedar mitad R4, R3, entonces esa redacción hay que hacerla y la tienen que leer que esté bien redactada. Por eso es importante. Ah, claro, sí. Bienvenido al club. Es la fecha en que se la asociación. ¿Cuál es el otro tema? Perdón. La agenda, La gente. que va de la mano. Lo que nosotros habíamos planteado de agenda, bueno, punto número 1, completar el estudio o sea, el dictamen. Nosotros pensamos que para abordar la problemática de la zona oeste, tendríamos que realizar un pequeño estudio catastral y de actividades preexistentes en todo lo que es el área oeste, sobre todo en los sectores amarillos y un poco en función de lo que decía Javier. Es decir, hacer un relevamiento y un reconocimiento. ¿Qué está pasando ahí adentro? Y sabemos que están pasando cosas y que no lo estamos ignorando. Entonces, eso podría llegar a ser una actividad para hacer desde la unidad técnica, para presentar un informe en la plenaria y decir, che, miren que en tal lugar está pasando esto, en tal lugar está pasando esto, en tal lugar está pasando esto. Es decir, hacer un reconocimiento más que un relevamiento, un reconocimiento de actividades preexistentes. Este fue un trabajo que supimos hacer años en Cañares. Es decir, cuando fuimos y vimos, che, mirá, acá está pasando esto, mirá, esto está pasando, esto está pasando. Me acuerdo cuando fuimos a ver la famosa pista de karting, ¿te acordás? No, de karting no, de motos en la aerosilla. No, ya te olvidaste vos de eso. Un día para ver cómo era, ¿se acuerdan que la aerosilla en un momento había puesto un circuito de motos? Como ese un cuatriciclo, y no podíamos entrar. Así que un día fuimos con Mónica, nos pusimos en la cola como si fuéramos turistas. Nos metimos, nos subimos una moto y dimos una vuelta en la moto. Yo quiero la Y pudimos conocer lo que no se podía entrar. Claro, pudimos conocer lo que no se podía.
Bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones me parece que las debemos encarar hacia el oeste, sí, porque nos podemos llegar a encontrar con cosas. Sí, por ahí nos encontramos con un circuito de cuatriciclo. Bueno, ese sería un punto para nosotros, que un trabajo para unidad técnica. Es como siempre hemos empezado todos los trabajos, siendo un reconocimiento, llevamiento, un diagnóstico de cómo se puede hacer. Y ahí para camino para lo que vos estás diciendo, no es. Todos estamos, sí, organizarlo, o sea, claro, pero Bueno. ahora en una seguridad. Bueno, De ir a reconocer AP2 o todo. No, sí, por tanto, No, así es el área del oeste, que zona roja también. Claro. Diría todo. porque no te quepa duda, uno lo sabe, se han Y los norte, esos bolsones que quedan, ¿cierto? hemos avanzado en esa idea. Uno ha ido a esos lugares en forma personal para ir a pasearlo y te encontrás y decís, mira, mira. O también en la parte del corredor, Que no está con área de servicio. Eso es lo que ustedes van a ver ahora. No, es un planteo. Es un planteo, Sería como la máxima. que sería lo que tendríamos que hacer. Sí. ¿Sí? es la Por que- ejemplo, que venimos hablando del acceso a este, por ejemplo. Claro. Enganchado con eso, evaluar los posibles sectores a incorporar. Es decir, con ese reconocimiento es donde podríamos decir, bueno, che, acá hay un sector que tiene estas características y que, porque le llega la infraestructura o por H o por B, se podría incorporar al área de servicio. Es decir, ese sería, están encadenados esos dos puntos. Es decir, si uno hace el trabajo de reconocimiento, después viene acá y dice, che, mira, hemos visto todo este tipo de cuestiones. Otro punto para trabajar en planificación decía, bueno, nosotros creemos, percibimos que a este se le tendría que dar este tratamiento, a este tratamiento. Y ahí hacer algo que también hemos hecho como plenaria, como conjunto, cuando alquilamos el colectivo, ¿se acuerdan? Y íbamos y recorrimos. Entonces, trabajo de reconocimiento hecho por unidad técnica. Planteo y después, che, nos subimos todo a un colectivo y un viernes vamos y vemos en la práctica y ahí vamos tomando decisiones. Eso estaría encadenado con la posibilidad de estudiar la localización de un sector, distrito, parque, para ubicar actividades de servicio, que esto muchas veces lo hemos hablado, sobre todo un tema que estuvo bastante sobre la mesa cuando tratamos el caso de Cuatro Pilares, ¿se acuerdan? Porque la gente de Cuatro Pilares que planteaba que tiene el tema de la cementera y que después planteaban hacer algo, que ahí estaba el humedal, bueno, no digo que ahí, pero sí pensar en una localización de estas actividades que ya en la zona sur de la ciudad han quedado muy encajonadas, han quedado complicadas, y que habría que pensar en una reubicación de una tendencia. Bueno, esos 4 puntos, después nosotros dividimos lo que es tarea de planificación. Por ejemplo, hay un tema que seguimos teniendo pendiente. Cierro con esto, Laura. Un tema que tenemos pendiente y que cada tanto Nazaret lo tira así, ¿viste? Y no le prestamos mucha atención, que es el reordenamiento del código, que se nos frenó con lo del artículo 4 y todo ese despelote, pero nosotros tenemos la aplicación del código, porque muchas veces le pegamos al director de obras privadas, le pegamos a los visadores, le pegamos a todo ese tipo, pero cuando uno, como profesional, se mete en el código, realmente tenemos que reconocer que un código que se ha ido agrandando, se ha ido extendiendo, tiene inconsistencias, por no decir contradicciones. Yo creo que esa es una tarea que la unidad técnica, sin prisa, sin pausa, tiene que abordar, reordenar el código de edificación. Ver si después se transforma en código de edificación y código ambiente, ver eso, pero en principio reordenar lo que tenemos. Esa es una tarea que la unidad técnica tendría para hacer. Y siempre después presentarla acá. Bueno, deberíamos
deberíamos, así como se hizo en un momento con este arroyo al que se le asignó nombre, con tendríamos que tratar de reconocer los otros arroyos, como hicimos con los mimbres, es decir, deberíamos abordar sobre todo el de la calle Ushuaia. Ay, sí. Bueno, esa es una tarea que tendríamos que también hacer un trabajo de reconocimiento para venir acá y elaborar una propuesta. Esa sería otra tarea en una agenda que nosotros más o menos hemos ido planeando. No solo eso, sino toda la recuperación ambiental de todo lo que es vertientes, arroyo y todo eso. Bueno, justamente darle condiciones de acá, empezar a decir, bueno, recuperemos estos arroyos, estas vertientes para evitar contaminación y darle condiciones especiales. El trabajo que hizo Soledad sobre el arroyo Misal se la anunció. En eso, digamos, algo que siempre dice Javier, porque sobre el tema arroyos, en el material que trabajó Mónica allá en el 2020, hay mucho material que nos puede llegar a servir como soporte Y para ese trabajo de campo. Estamos agregando más. Y le estamos agregando más, pero ya tenemos un soporte teórico para ese trabajo de campo que hizo con el gente LAPRI. Bueno, nosotros tendríamos que ir a reconocer un poco para afinar. Algo que decía NASA también recién, involucrarnos un poco más en el tema del tema MAT. O sea, nosotros estamos tranquilos porque ya es área protegida, y bueno, y porque está Luis López, que él siempre anda ahí, se mete en el monte y anda controlando los incendios y ese tipo de cuestiones. Es decir, pero creo que nosotros desde la unidad técnica deberíamos involucrarnos un poco más en lo que es el seguimiento de las acciones y ser propositivos, tal vez, ¿no? Bueno, y después... Hago un paréntesis, Mariana, había muchos proyectos lindos dando vuelta, pero el tema era como, o sea, gestionar el financiamiento. Pero incluso hasta había el tema de la falla geológica, creo que hasta Mauro Paladino había hecho un proyecto que había traído, hay muchas cosas, material dado vuelta para reactivar todo un circuito ahí, el estudio geomorfológico con la falla, pero siempre el tema del financiamiento es complejo. Claro, pero si nosotros lo abordamos, o sea, todos hemos escuchado las presentaciones de ciertos y determinados master plans sobre turismo. Está bueno esperar la cartera del proyecto, porque si alguna vez aparece el abanico de cosas del área protegida, porque es un proyecto. El área protegida, no sé qué pasa con Y eso. es más para la expropiación, pero no tanto. No, ¿no? es exclusivo para pero lo que hace es otra cosa. NASA dice, vos tenés que tener un proyecto para cuando te aparezca el inversor. eso. Parece que Porque hicimos el plan de gestión del área protegida. Uno de los puntos y salió por la ordenanza es que tenga su presupuesto. Porque de nada te sirve un área protegida sin presupuesto. Entonces, quedó en la ordenanza que el presupuesto para el área protegida iba a ser parte de lo, o sea, iba a salir, creo, del faldero, si no me entendí. Lo que pasa es que la ordenanza empieza de tanto un número punto 3, punto 5, punto 8, lo que quiera, parece un número pi. No entiende nada, pero tiene su presupuesto. De todas maneras, la verdad, a lo que apuntan a saber a otro tipo de cuestión. Porque eso es lo que permite el control para que no pase nada. A lo que apuntan a saber es decir, si nosotros tuviéramos una cartera de proyectos, porque de repente a vos te aparece un inversor y el inversor te dice, che, ¿qué se puede hacer? Espera que me pongo a hacerlo. Entonces, claro, exactamente. Lo que dicen es decir, nosotros tendríamos que, para eso somos técnicos, comunidad técnica, trabajar en lo que serían los anteproyectos, no los proyectos, porque el nivel de definición de un proyecto es decir, como para decir, che, en el área protegida se podría hacer esto. Marcarlo, listo. Cuando te aparece el inversor, o cuando lo salís a buscar, le decís, che, mira, yo tengo estas 4 alternativas. Y ahí es donde vos engarzás. Eso es otro. Y después, yo creo que nosotros tendríamos que estar muy atentos, porque el miércoles también
nos visitó una arquitecta que se puso en contacto con NASA. ¿Por qué? Porque vieron que está esta comisión, recientemente creada, esta Comisión de Identidad Cabopacense. Nosotros entendemos que el siempre postergado o el mal llevado adelante tema de las casonas de la Villa Independencia, podríamos aprovechar esta situación para trabajar en forma articulada con ellos y poder potenciar definitivamente lo de Villa Independencia, sobre todo porque ya hay proyectos, ¿no? En el caso del famoso restaurante de pastas, que lo hemos hablado varias veces. Bueno, tal vez es el momento de articular una actividad. Sí, pero ya están pasando cosas que ya son externalidades positivas que van a mejorar la zona. Entonces, Sí. algún incentivo para ver dónde se puede canalizar ahí. Exactamente. Bueno, la que vino es una arquitecta que entró hace poquito, justamente en el área nuestra, y tiene ya un estudio hecho con entre otros con la parte de patrimonio. Entonces empezamos, le pedimos a NASA lo que está estudiado, que ya se viene trabajando, y no solamente le agregamos Villa Independencia, sino le agregamos Villa del Lago y Villa Suiza, justamente para generar desde una cuestión de patrimonio, generar turísticamente un recorrido, o sea, empezar a trabajar por eso, con un proyecto de ordenanza que lo vamos a traer en breve, cuando hacemos un poquito más del tema. Aquí, yo tengo Juli, ¿no? Ex alumna de Moni. Sí, pero no le estamos en la atención. Para yo te digo lo que yo pienso. Esa alumna que me aprovechó varias veces en su universidad. Tienes otra cosa. Pero lo tuyo no es la arquitectura ni ingeniería. Hasta que lo busque Alberto, cuando le dijeron, no me acuerdo qué proyecto, que alguien quería un cambio al hotel. Ustedes le dijeron que plan de escena bonito. Pero eso se puede ver cuál es la carrera de proyecto que hay para nada. Y si de acuerdo a la inversión de tecnología, Perfecto. Perdón, cierro con esto. Nosotros dividimos la tarea de la unidad técnica en planificación y en apoyo a la dirección de obras privadas. Porque a veces mezclamos. Una cosa es cuando el director, en este caso Coco, trae una problemática que a veces ha traído, nos ha consultado realmente, y lo que está haciendo Coco es un poco lo que siempre aspiramos, ¿no? A que obras privadas se articularan. Varias veces ha traído cosas realmente sorprendentes y siempre le palmamos la espalda. Pues decimos, bueno, hacete algo. sobre todo el proyecto de los últimos años. No, el último que trajo no sabe. Bueno, hay un apoyo a la dirección de obras privadas, que es estudio de dictámenes. Deberíamos trabajar en un protocolo de actuación en caso del artículo 4, presentación, que ha quedado pendiente. Relevar las áreas de interés ambiental y patrimonial y proponer un protocolo de validación. Protocolo de certificación de edificios sustentables, que es otro tema. Bueno, ese más o menos es una agenda que muy preliminar, muy así, que nosotros tenemos como en vista y que le planteamos a ustedes, si les parece, los ajustes que haya que hacerle y le damos para adelante. Ahora, era una pregunta. Yo vuelvo a las B2 y a las H. En esa área, ¿hay alguna fracción de terreno que sea pública, que pertenezca al municipio, o es todo absolutamente privado? Todo es No, bueno, por supuesto, no, porque uno Pero ahí pensando podríamos que recuperar verdes que no tenemos. Ahí claro, eso es, digamos, yo pensaba por el tema de dejar zonas como para vivienda social, por ejemplo. Pues ahí vamos a ver. Claro, porque si no, viste, todo hace falta. Y otro tema que no. Está bueno que lo hablemos así, porque todos estos temas los podemos incorporar Claro, o sea, mi pregunta para ir es justamente trabajando, ¿no? saber qué herramienta puede contar el municipio o la provincia. O sea, también. recuperar el verde y vivienda social. No, de los arroyos ni hablar. es que justamente, o sea, nosotros tenemos que recuperar
no solo arroyo, sino recuperar el verde en un montón de sentidos. También, ¿sí? Pero dentro de un desarrollo que vayan a hacer. Y ellos tienen, acuérdense que hay una plusvalía también, que está vigente en esa parte, si se llega a ampliar. Y ahí nosotros recuperaríamos 10% más del lote. Más los 10 más que damos justamente por espacio verde. Entonces, en ese sentido, me parece que la plusvalía es una ordenanza muy importante como para justamente tener más metros verdes para equipamiento, para infraestructura, para verdes, para... Lo que te obliga la ley de Así es. Que no le toque al municipio pagar. No escuché que se hablara. El municipio no tiene que pagar nada, nada, cero. Para todo lo que es servicio, para todo lo que es infraestructura, para lo que es espacio verde, cero. Lo hace Lo tiene que hacer el privado, lo hace otro. Siempre y cuando no lo haga espontáneamente como la acabo. Pero justamente haciendo las... pero haciendo el mayor ejecutivo. Señor. Hay un tema que no escuché que hayan incorporado y es preocupante, que es el área industrial. Bueno, dentro de este estudio lo que hablamos también... No, porque no lo nombró. No, pero Bueno, hago un resumen rápido. El área industrial hoy está, pareciendo invadida en buen sentido por residencia. Lamentablemente hoy la área industrial no es área industrial. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O analizamos que eso vuelva a ser área industrial, que es imposible porque ya está materializado, entonces tenemos que reasignar otros sectores donde tengas, y ya ahí entramos a ver dos, una cuestión es logística y otra cosa es industrial. Sí, Son bueno, dos cosas toda la diferentes. industria que se puede permitir en Carlos Paz, Bueno, no lo dice por eso. de manera. Hemos estado hablando desde hace mucho. Sí, que sí, son ahora pero me llamó la atención, no, Justamente, no está bueno. la localización de un sector distrito o parque. Claro, porque sí, sí, después veremos. lo que nosotros antes veíamos como industria, hoy mutó muchísimo. No es solamente industria, sino tenemos también mucha parte de logística, ¿sí? Que hoy no hace falta a lo mejor que vos tengas, por ejemplo, decir, te hago un predio fábrica para tal industria, tal, y a lo mejor no, las industrias mutaron y que necesitan más logística que la Pero industria. ¿sí? necesita un espacio, una Así es. conectividad, Así es. y Bueno, ver entonces, bien cuáles son. Bueno, hay lugares en la ciudad que nosotros con ejidos nuevos son más conflictivos, donde generan rigidez, donde generan choques, que otros lugares. Entonces, eso es lo que estamos estudiando para poder decir, bueno, este es el sector No, me adecuado llamó para... la atención simplemente eso, no escucharlo, entonces, bueno, comenté, necesitamos trabajar. Porque el estudio, cuando vos te referís a si hay algunas fracciones que sean públicas, Porque a veces lo que sé desde el punto de vista de vivienda social. está bien, pero si nosotros hacemos un correcto relevamiento o reconocimiento catastral, cuando avanzar en el estudio catastral y de las actividades que existen. El estudio catastral te puede dar este tipo de cuestiones, porque ahí es donde empiezan a aparecer ciertas inconsistencias, que el ingeniero sabe muchísimo más que yo respecto de eso. Si nosotros hacemos un correcto barrido en gabinete de la situación catastral de todo ese territorio, y a su vez hacemos un reconocimiento de las actividades existentes, del cruce de esa información, nos podemos llegar a encontrar con cosas desagradables y nos podemos llegar a encontrar con cosas agradables. Sí, es decir, la experiencia me lo indica eso, porque el territorio tiene esa parte. Por ejemplo, el ingreso hoy lo tenemos como AP2, ¿sí? Tarde o temprano eso va a tener algún tipo de indicación, porque la va a tener para lleva hacia la ciudad. Y justamente el desarrollista, el dueño de esa tierra, ya se acercó, vino a hablar con nosotros, justamente a ver qué tipo de desarrollo se puede hacer. Lo fundamental que le planteamos nosotros justamente es solucionar el tema del infantil, de la ocupación que tienen sobre la ruta para ese posible. Es un problema de ellos, que lo tienen que solucionar ellos, pero nos afecta a toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, bueno, se está trabajando conjuntamente para que hoy sea, AP2, ver de lograr una mejor solución para la ciudad, para que esa persona pueda presentar algo justamente por acá como corresponde y ver que nosotros trabajemos, pero pensando en beneficio de toda la ciudad y de la ocupación que tienen hoy en un ingreso realmente problemático que tiene la ciudad.
Eso se está trabajando. Hablando con Perdón. Sí. Por ejemplo, Sí. perdón, Bueno, ayer, bueno, ayer digo yo, semana, Alberto tiene la palabra. Tocaré la campanita de Ese esta- tema, y acá lo empezamos a hablar hace se acercó, tiempo, se acercaron a la Alberto gente pidió la y- palabra. y bueno, O sea, sigue ese tema. va a seguir, va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema es tratar de tarde o temprano los propietarios de la loma solucionen los problemas que tienen para que nosotros podamos justamente seguir trabajando con ellos. Pero ellos tienen que hacer lo que les corresponde, que es justamente como decía Javier, el privado tiene que generar la infraestructura. El Estado no tiene que poner un piso, pero sí nosotros tenemos que dar las condiciones para que ese privado invierta, genere la infraestructura y le darle condiciones para que ese privado haga lo que le corresponde, pero dentro de un planeamiento que hagamos nosotros, que es lo lógico. Un reconocimiento que te permite decir, bueno, me conviene que esta infraestructura la hagan de esta manera, porque voy a favorecer a este sector, donde voy a poder decir, exactamente. Por eso, ponernos nosotros adelante. Pero bueno, si les parece, la perfeccionamos un poco la agenda de esta línea. No, es lo que evitar que sigan hablando estas dos mujeres. Nosotros la unidad técnica ya hemos dejado de preocuparnos. Hacer reunión aparte. Te digo Martinelli porque no sé si llamarse Sí, sí, pasa que no quiere Le atribuyen un tiempo a otro, Que queremos que nos cuenten Raquel y Mónica qué es lo que resolvieron. No dice nada y hace una hora que estamos hablando. Y para la próxima plenaria tenemos los avances relacionados al primer tema y tenemos una posibilidad de agenda relacionada con seguridad. Sí, muy bien. Tema ahí. Gracias. Yo tengo una pregunta. Mónica por ahí. ¿Hay algún tema que de lo que tratamos acá que queden pendientes antes de empezar con otro? Lo otro que era la última orden del día de independencia. Ahora que hay, ese era un tema del patrimonial que había quedado pendiente el año pasado, hay que ver si se puede redondear en algo. Sí, en eso. Bueno, yo quería decir algo parecido a lo de Javier. Yo creo que la agenda podemos tratarla, hacer una propuesta de la unidad técnica y después la plenaria verá y dirá, quiero incorporar esto, quiero incorporar aquello. Pero, y con respecto que veníamos tratando. quería que se Terminemos ahora, dejemos la Raquel que también después. quería que cerrara cómo vamos a seguir para la próxima, que a mí, por lo que yo creo, nosotros debemos, la unidad técnica, trabajar en el proyecto final de la S1001 y llegar a el dictamen y traerlo. Es decir, tiene que venir el dictamen con su ordenanza, con todo, para que todos podamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que la agenda la prepara con la técnica y después la discutimos. ¿Estamos? La señalamos acá como para ver si hay Cuando que salga. está dando tiempo en el sentido de que se acuerda de algún otro tema, lo vamos viendo y lo vamos sumando. Laura y Sí. Javier. No, yo solo quería preguntar, porque no me acuerdo qué otros temas habíamos estado trabajando últimamente, fuera esto de la 7001, los factores de ocupación, y que nos queden para cerrarlos y después comenzar, porque todo esto de la APO nos va a llevar un larguísimo tiempo. Por eso me distraigo. Javier. Le doy prioridad. Propongo, sí, cierto modo no priorismo, la cuestión de las prioridades que los plenarios tienen, hacer un tratamiento específico de la situación, cerrarlo, eliminarlo y después empezar con todo. Si no, hay un berenjenal de temas que son todos importantes. El tema es que en la panel para hacer uno. Hay el cuarto que yo acabo de. Ahí creo que está la discusión.
Pero esa no es lo que íbamos a ver. Sí, ya está, ahí la agenda. El segundo es la agenda. Bueno, también o el primero, después del dictamen. ¿Quieren que votemos? No, pero no sé. Simplemente decir, lo hagamos de esta forma, porque si no vamos a salir con el caso de la independencia y nos vamos a ir con el fondo Esto es lo que lo mismo. entra una persona así porque lacra, si está por estropear. Que votemos yo tengo problemas con la fraternidad después. que votemos a cerrar la 71 con o no es incluido. Yo creo que Sí, tiene que hacer un reconocimiento de terreno. No plantear, No, sí. entonces hay que pedir más tiempo. Se va a ir incorporado. Por eso, Javier, digo, no es el primer tema después del dictamen. Sí, por favor. sí, cerremos. Claro, Y también. después vamos. En ánimo de hacer un trabajo serio, técnico, me parece que abordar el tema con el profesor va a llevar un tiempo. Esto podemos hacer de acuerdo a una metodología de conciencia profesional. Pero yo soltaría con ustedes que es el enfoque y el objetivo. Armemos un dictamen. Saben al principio que ese dictamen no va a salir por lo que digan bien. Es decir, pero cerrando ese paquete de cada mejor, del ser, vuelven y tienen la relación, qué sé yo, uno ya no sabe. A mí me parece que sería hacer después avanzamos en el otro. Tan sencillo. No, por eso. Vamos otra vez diciendo que bueno, si no sé, votemos eso. Sí. Prioridad es el medio. Otra cosa que ¿cómo? Perdón, ponen la votación. No, la puede incluir en la 7.1. Este cuarto es que se haga bien o tratarlo con los tres. Los tres, Bien. Solo Javier, mi No, Javier también votó en contra de tu concepto. Así no vale. Una cuestión seria, trató de sacar estos tres. Vamos para adelante. Pero el mío, y no vamos a hablar de las personas antes que se hable del mío. La solidaridad de Nigeria. Pasó las cubiertas verdes. Ahí está. Mañana discutimos De la zona. También yo quiero plantear que la verdad que bueno, pero ¿por qué no trabajamos las cosas? Después. más gente. Bueno, vamos entonces con el próximo tema, que es presentación, enfoque integral de la ciudad, destacando lo relacionado con los corredores viales actuales y nuevos y sobre la estructura de los arroyos. Bueno, creo que es una Exacto. con lo que acabamos de votar. Discúlpame. ¿Qué otro tema? Pero qué importa, eso es lo que propongo. No para como menú del día, acá en el plenario decía otra cosa.
Ahora último tema. Sí, vale. Informe sobre los Yo diría que toque el tema de los corredores porque se le escucha Ciertamente lo que estuvimos hablando hace un ratito respecto a las áreas de los arroyos, de los ambientes. Bueno, vamos por ese lado. No, si ya está el día, junto con el área central. el viernes parece que van a dar una. A propuesta de los nuevos. Bueno, eso vendrá de la mano de la pelota. Claro. Sí, sí. Todo le va- No se olviden, perdón, Martina, que el tema, cuando hablamos corredores, automáticamente decimos corredores viales, pero nosotros tenemos el tema de los corredores biológicos. Los corredores biológicos. Es otro tema, pero Eso ahora- es la ordenanza de arbolado. no lo sacamos. No, no espere, los corredores biológicos están en la ordenanza. Están en la ordenanza. Sí, sí. Sí, yo las No me está acá. yo me enojé. Deja solita mi padre. Bueno, no nos olvidemos de Se supone que si son autóctonos no pasa nada. Ya está. No, hay un tema más. El último tema es informe sobre los avances sobre el desarrollo del patrimonio. Bueno, justamente son los que empezamos a hablar de Villa Independencia, Villa Suiza y Villa del Lago, que son lugares como más emblemáticos en cuanto a las casonas que tienen. Lo van a ir trabajando la gente está en obras privadas. No hay que dejarla Lo sacar. va a ir trabajando la arquitecta Julieta para conseguir. Bueno, justamente se estaba trabajando el tema de Villa Independencia, de Villa Suiza y Villa del Lago, como patrimonio arquitectónico, para decirlo así, ¿sí? Pero no es solamente patrimonio arquitectónico, tenemos un patrimonio aborigen, patrimonio histórico, tenemos un montón de cosas para generándolo y trabajándolo para generar justamente apoyo a unos corredores turísticos que lo podemos ir viendo en el sentido de la idea del turismo en la ciudad. En resumen, ¿sí? Si quiero decir algo en relación a esto, también, el patrimonio artístico, hay una agrupación, yo lo había comentado en la Independencia, una chica que tiene una casa que hace, acá pero hace una especie de evento donde van muchos cantantes locales, hacen música, hay show, obviamente todo muy controlado acústicamente. No, sí, no, pero bueno, Casero. muy claro, sí, casero y muy de esfuerzo personal y de cada uno de los artistas que sí, es clandestino. Pero bueno, la realidad es que me parece que sería buenísimo Sí. apoyarlo Sí. y hablar con esta gente para ver la posibilidad que también quizás sea un atractivo turístico, porque la verdad es que es muy lindo lo que hacen y parece que puede ser más también. En ese sentido, yo los invito a que entren en la página de Capilla del Monte, que lo estuvimos viendo. En Capilla del Monte, el tema del recorrido de las casonas lo tienen armado y institucionalizado. Incluso habría que ver la posibilidad de tomar contacto con la gente para ver cómo lo instrumental. Claro, Villarreal también lo tiene, pero pongo lo de Capilla porque digamos, sería el mismo lugar. Por favor, no hagan lo de las paragüitas. Súper impuesto. Cuando quieran voy a la turística. No, es diferente que cuelgan todas las paragüitas ahí en el Hacemos una instalación para que no las En el mercado no te habían hecho eso. Sí. Yo propongo que Mónica y el ingeniero Luis Soraval, Dale. o sea, para que le dé un poco de racionalidad al ingenio. No, es más redondeado, el ingeniero es más redondeado. Tiene razón.
El segundo es este que yo ya lo he dicho. Como la norma sobre patrimonio es muy difícil poder sancionar una norma que te condicione el uso de la edificación, la única forma de preservarlo es que esté en la memoria colectiva de que eso es un bien a preservar. Entonces, trabajarlo desde la educación, trabajarlo desde el sentido de pertenencia, de significado, de símbolo, toda esa cuestión social es mucho más rica que hacer una ordenanza. Y, por ejemplo, en la carrera podría salir La gente lo va a defender. visita de ser De conocer los lugares, de que te abran, Esa es la idea. Y lo lindo siempre sería acompañarlo con un tratamiento de calle como Sarmiento, La Quinta, que tienen esta iluminaria y cosas en particular, por eso también la identidad cuando vemos. aunque sea nada, porque fíjate que la obra militar se empezó por nada, pero nada de nada, y se fueron agregando cosas a medida que empezó a tener fuerza ese lugar. Y vos podés empezar por nada, contando, y reuniendo de sábado a la tarde, y hacer recorridas y visitas guiadas, y eso solo va a ir haciendo que el lugar se vaya construyendo, porque la propia sociedad te va a llevar a que eso ponga valor. Pero ayuda a la apropiación del espacio público cuando vos lo Tiene la costanera. Tiene la costanera, todavía está en la ley de Puerto San Roque y anda que se animen a hacer algo. Sí, un equipamiento urbano. Cuando empiezan a andar las combis, la municipalidad va a dominar seguramente un plan del recorrido turístico. Bueno, entonces ahora que lo han designado ahí para hacer el recorrido. Sí, que contarle que yo en el ponte, Las cintitas. que tiene que contarle a la cintita, porque vamos a hacer todo ahí. Escucha, compadre, Llegó una lampada. Demos por finalizar la reunión. Sí, cortar la grabación. Sí.